Muy buenos días. Hoy es sábado 21 de abril de 2018. Estamos transmitiendo desde el edificio de consulta externa de Hospital Semaín y el día de hoy vamos a platicar acerca de la cirugía plástica segura. Nos acompaña el doctor Eugenio Rodríguez Olivares, cirujano plástico reconstructivo, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Vamos a iniciar la entrevista el día de hoy. La seguridad del paciente es el principal objetivo de todo hospital, sea público o privado. Un aspecto muy importante en relación a este tema es brindar cirugía segura, lo que significa un compromiso ineludible para hospitales, cirujanos, médicos ayudantes, enfermeras y todo el personal involucrado en una cirugía. Hoy tenemos la oportunidad de platicar sobre este tema con el doctor Eugenio Rodríguez Olivares, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Así que quédate con nosotros para conocer los diferentes aspectos que involucran a una cirugía segura, para que estés enterado qué puedes hacer tú como paciente para obtener mayor seguridad cuando tomas la decisión de ser intervenido quirúrgicamente en un hospital. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Empezaríamos por preguntarle cuáles son las cirugías plásticas que más frecuentemente se realizan en esta región. Efectivamente, Gerardo, pues sí tuvimos unos años muy trabajados con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Es un orgullo para nosotros poderlo lograr, ya que por tradición en una asociación mexicana de médicos, generalmente los médicos tanto del centro de la Ciudad de México como los de Guadalajara o Monterrey siempre ocupaban las direcciones de estas asociaciones, y en este momento pues durante los últimos 2 años pues fue un tamaulipeco el que lo pudo lograr, y eso nos llena mucho de orgullo. Y efectivamente durante este tiempo estuvimos trabajando en el tema de la seguridad en cirugía plástica. La cirugía plástica fundamentalmente en su rama estética, y aquí tenemos que acotar una cuestión que es muy importante, que no existe una especialidad exclusiva de cirugía estética, sino que es la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva, y la parte estética es como una supraespecialidad o una subespecialidad de la misma, pero obviamente hay que tener un entrenamiento para llegar a ello. Es la rama de la medicina que más se ha desarrollado últimamente y en la que más oferta y demanda hay, y por ello también hay ciertos temas de seguridad que tendremos que platicarlos un poquito más adelante. Y tanto las estadísticas internacionales como las estadísticas nacionales hablan de que la cirugía estética, y fundamentalmente 3, el aumento mamario, la liposucción y lipotransferencia actualmente, son las más frecuentemente realizadas en todo el mundo. México ocupa el 3er lugar en este tipo de cirugías a nivel mundial, y en adolescentes o en gente adulta joven, la rinoplastia viene a ser la cirugía que también con más frecuencia se realiza pues toda nuestra población. Entonces, al igual que en el resto del mundo, esas son las estadísticas en esta zona del país. Así es, en esta zona del país y en todo el país. Sí, naturalmente. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta si ya nos vamos a una de estas cirugías para considerar en el momento de realizar una cirugía de aumento mamario, por ejemplo? Ok, claro, definitivamente para hacerse una cirugía de aumento mamario en particular, pues hay que considerar 3 cosas fundamentales. Primero es el paciente que esté en un estado de salud adecuado, los implantes, que son los que finalmente se van a colocar al paciente, aunque actualmente, y lo podemos platicar un poco más adelante, el tema de la lipotransferencia también está tomando cierto auge en la cuestión del aumento mamario. Y obviamente la técnica y el técnico, o sea, quién va a desarrollar
la técnica que se le va a realizar a la paciente. Es decir, el especialista y todo el equipo de trabajo que colabora con él al momento de la cirugía. Estas consideraciones, por ejemplo, respecto a los implantes, ¿cuáles serían? Sí, mira, el tema es que los implantes, pues como es la cirugía que más se hace, pues es un mercado mundial impresionante. Por lo menos hay 10 casas comerciales que producen implantes y los distribuyen y los venden por todo el mundo. En México aproximadamente hay 8 en este momento. Están por entrar las últimas 2 y bueno, la oferta y la demanda es importante. Hay que acotar aquí un tema. Las casas comerciales que producen los implantes solamente hacen la cubierta. El silicón de grado médico que está en el interior de esa cubierta lo produce una sola casa comercial en todo el mundo. O sea, el silicón de grado médico es el mismo siempre. La misma. O sea, todas las casas comerciales tienen el mismo silicón que va adentro. Lo que cambia es la manufactura por fuera. Hay quien hace esto sobre improntas de sal o de azúcar, hay quien hace esto en otro tipo de improntas. La idea es sacar implantes o de cubierta completamente lisa o de cubierta texturizada. En el momento actual, aparte, no nada más eso, sino vienen en diferentes formas. Por ejemplo, o vienen redondos o vienen en forma oval o que le llamamos anatómica, en donde la parte superior está más atenuada que la parte inferior, que es la que va a dar mayor proyección. Vienen diferentes tamaños y vienen diferentes dimensiones. Por ejemplo, habrá unos con poca proyección, unos con mediana proyección, unos con alta proyección, unos con extra alta proyección. Y entonces en eso tienes una gama impresionante de cantidad de productos para poder determinar cuál le vas a poner a tu paciente. Y esa decisión la toma el médico. Claro, esa es la expertise. El expertise está en que afortunadamente ahora que tenemos una gran gama de productos, podemos nosotros desarrollar prácticamente un traje a la medida. Ya vas con el diseñador, y entonces yo quisiera esto, y entonces el diseñador te mide, ve tus características, ve tu estado anatómico, ve tu tórax, ve todos los componentes alrededor y te determina cuál es el mejor producto para ti. Te voy a poner un ejemplo. Prácticamente hay pacientes que pueden hacer sin una glándula mamaria y del otro lado sí, entonces le llama un síndrome de Poland. Entonces, para poder reconstruir el lado que no tiene, pues habría que poner un implante de esta forma anatómica para que sea más parecido a del otro lado. Igual habrá pacientes que no tienen relleno en la parte superior o eso es lo que quieren, pues entonces un implante de forma redonda les quedará mejor, y así podemos nosotros tener la posibilidad de jugar con esta gama y variedad de implantes que nos ofrece el tomando en cuenta que cada paciente es diferente y que será de acuerdo a esas características propias de cada paciente que se va a indicar el implante más adecuado para ello. Totalmente de acuerdo, y aparte yo creo que en la práctica personal yo he observado que más del 80% de las pacientes tienen un cierto grado de asimetría, o sea, prácticamente ninguna paciente tiene las mismas mamas la izquierda que la derecha, habrá una un poquito más grande, un poquito más chica. Eso también se tiene que checar muy bien en la consulta para hacérselo ver a la paciente, que con gran frecuencia no se ha dado cuenta. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimiento, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Doctor Eugenio Rodríguez Olivares, antes de irnos al corte, nos estaba usted platicando en relación a algunas consideraciones en relación a la cirugía de aumento mamario. Ya vimos lo que se refiere a los implantes, ya vimos también lo que se refiere a la técnica quirúrgica, pero nos falta un aspecto muy importante que es el cirujano. ¿Quién es ese cirujano que va a realizar este tipo de cirugía y cuáles son las consideraciones que debe tomar en cuenta toda paciente que quiere realizarse este tipo de cirugía? Sí, definitivamente el cirujano que ha adquirido la experiencia y que tiene los conocimientos, habilidades y destrezas es el cirujano plástico, estético y reconstructivo. Hay que tomar en consideración que esta es una especialidad que se hace después de la carrera de medicina, después de mínimo 2 años de cirugía general y posteriormente 4 años de cirugía plástica, para de ahí tomar el expertise y poder tomar las decisiones adecuadas. Aparte,
poder hacer una técnica, aparte de poder hacer una técnica de poder hacer las selecciones preoperatorias adecuadas, lo que ya platicamos, seleccionar el implante, seleccionar la vía de colocación, seleccionar el plano de colocación, por dónde lo vamos a poner, etcétera. Esta es una cirugía afortunadamente relativamente simple en la apariencia, porque pues pareciera que hay que hacer un corte, hacer un plano y colocar un implante y volver a cerrar, pero tomar las decisiones de hacer toda esta planeación, esta estructura, poner bien los cimientos, definitivamente van a depender de un buen resultado. Pero también implica mucho la paciente. Sabemos que si el cirujano es el que toma la batuta y él decide toda la técnica, los implantes y la colocación, más o menos un 55% de las pacientes no quedarán contentas como consecuencia de que el cirujano tomó la decisión. Si la paciente lo decide y el cirujano se deja llevar por ella, pues todavía un 50 y tantos % de los pacientes no van a quedar contentos porque van a comenzar, y usted me hubiera dicho. Entonces definitivamente esta es una relación médico-paciente en donde entre los dos se tienen que tomar bien las decisiones. A veces es necesario hacer 2, 3 consultas para llegar a un acuerdo adecuado, hacer mediciones, planeación, etcétera, con la paciente, a veces con su pareja o a veces con su familia, para que definitivamente quede la paciente satisfecha. Y cuando se hace así, más del 85% quedan muy contentas. Entonces, pues es lo que es necesario. Ahora, la cirugía una vez realizada, si se hace con la expertise adecuada, pues tenemos la ventaja de que es una cirugía ambulatoria. Prácticamente se puede hacer con un poco de sedación y anestesia local. A veces se tendrá que hacer con anestesia general cuando se haya decidido hacer un plano por debajo del músculo, porque eso permite mayor relajación muscular y una colocación más adecuada del implante. Y definitivamente ese mismo día la paciente saldrá de alta. Y ya se acabó aquella cuestión con la técnica depurada de que no puedo subir los brazos, no me puedo mover nada, etcétera. No, la paciente prácticamente la mayoría no tienen dolor, pueden salir del hospital ese mismo día a las horas después de la operación y incorporarse a ciertas actividades normales, digamos, a partir del día siguiente de la operación. Y su recuperación total pues será a partir de la tercera semana en que haya cicatrizado por completo la herida, pero ya no es invalidante, pueden hacer sus actividades más o menos normales en la medida de lo posible a partir de esa noche o al día siguiente de la operación. Eso es realmente interesante en relación a la planeación, ¿verdad? Para que la paciente sepa cómo va a planear su vida a partir de la cirugía y cómo poco a poco pues se va a ir a incorporar prácticamente a todas sus actividades. Eso sería en cuanto a la cirugía de aumento mamario. Quisiera que platicáramos un poco ahora en relación a la liposucción y a lo que significa ahora este concepto nuevo de lipotransferencia. Entonces, en primer lugar, las consideraciones para una liposucción. Bien, mira, en primer lugar, lo que tenemos que tomar en consideración para una liposucción es saber qué es esto, qué es la liposucción. La liposucción es una técnica que se comenzó a desarrollar por los 80s, más o menos por 83, 84, y en aquel entonces se había desarrollado utilizando cánulas muy gruesas para sacar tejido graso en forma seca. O sea, haz de cuenta que hacían una incisión y le metían la cánula y iban sacando grasa en forma seca. Esto traía muchos problemas, desde anemia, irregularidades, molestias a la paciente, que anduviera con ardores, con molestias de la piel, etcétera. Y eso, aparte de que de repente, pues, a lo mejor sí ciertos gorditos desaparecían, pero aparecían una cantidad de cicatrices internas que se veían muy mal. Conforme ha ido evolucionando la técnica, cada vez se hacen con cánulas más delgadas, con procedimientos más sofisticados, y ya hemos llegado actualmente hasta las famosas técnicas de marcar los músculos y dejar altas definiciones. Entonces, con las mismas cánulas de liposucción, pero ahora con cánulas más sofisticadas. Claro que como es un asunto de mercadotecnia y como hemos platicado que son de las cirugías que más se hacen en el mundo, pues obviamente se están desarrollando una cantidad de aparatos que si te ayudas con vibración, que si te ayudas con inyección de líquido, que si te ayudas con ultrasonido, que si te ayudas con rayo láser, que si te ayudas, etcétera. Pero todas estas técnicas finalmente no suplen al cirujano, son ayudas para realizar el procedimiento. Y de unos años para acá, aproximadamente unos 5 años para acá, el hecho de sacar esa grasa, prepararla de manera adecuada y llevarla a otros lugares es lo que ha venido a traer el concepto de la lipotransferencia,
Y entonces ahora por eso le llamamos desde hace un tiempo lipoescultura, porque te quitamos de un lado y te llevamos para otro lado. Entonces con esa grasa podemos rellenar ciertas áreas del cuerpo que en un momento dado necesitan ese relleno, y entonces vaciamos unas y llenamos las otras. Sin embargo, hay que tener muy claro esto: esta no es una cirugía para la obesidad o para tratar el peso o para tratar la gordura. Esta es una cirugía para dar forma. Esta es una cirugía para modelar. Esta es una cirugía para, como bien su nombre lo dice, esculpir. Entonces, de esto se trata el asunto, porque con una cierta frecuencia de repente nos llegan pacientes con sobrepeso o con obesidad que quieren bajar de peso con la liposucción. Y definitivamente ahora que están las redes sociales, el internet, Facebook, etcétera, pues definitivamente hay muchos anuncios que dicen: usted combata a la gordura o esa llantita que no le gusta con liposucción. Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que ser muy cuidadosos en este sentido, ¿verdad? ¿Y cuáles son entonces esas técnicas de liposucción y cómo pasar la grasa de una parte del cuerpo a otra? Sí, mira, lo primero es que si en una parte sobra, y de hecho tenemos muchas áreas y hasta les hemos llamado de alguna manera que papada, que callo de la andadera, que chaparrera, que entonces esas áreas que son incómodas y que ya hasta los nombres les hemos puesto, son susceptibles de ser aspirada la grasa en esos lugares a través de incisiones mínimas que se pueden ocultar en las prendas o que prácticamente son 5 milímetros y no se notan. Como ya comenté, se utilizan cánulas muy delgadas. Esa grasa que se saca de ahí, ahora ya se sacan con técnicas hidratantes, o sea, tumescentes le llamamos. Ahora utilizamos la infiltración de una solución que lleva un vasoconstrictor para evitar el sangrado y tener menos problemas de los que se tenían antes con la anemia. Esto hace que las pacientes no se anemicen y que podamos estar sacando grasa prácticamente limpia. Entonces, esa grasa que sacamos la llevamos a unos depósitos estériles, la preparamos, le retiramos detritus, le retiramos líquidos que estén de más de los líquidos que infiltramos, se le retira la poca sangre que haya salido y se prepara esa grasa adecuadamente, y esa grasa se puede trasladar a otras áreas del cuerpo, fundamentalmente las caderas, fundamentalmente los glúteos, y también se utiliza mucho para el relleno en cara. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esa grasa que se va a transferir con cierta frecuencia se reabsorbe. Entonces no necesariamente quiere decir que si yo le pasé medio litro de esa grasa a un glúteo, ese mismo glúteo va a tener medio litro más en 3 o 6 meses. Es probable que un 30%, un 35 o 40% se reabsorba. Entonces esto lo tenemos que platicar adecuadamente con la paciente. Y en el caso de la cara, cuando se traslada grasa de sitios donde se acumula en el cuerpo, si ponemos grasa de más, porque alguien diría, si se va a reabsorber, pues ponme un poquito más. En el caso de la cara, el problema que se tiene es que si la paciente aumenta de peso después de la cirugía, pues también le aumentan los sitios de la grasa trasplantada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que controlar el peso, hay que controlar muchos factores una vez que se ha sometido a ese tipo de cirugía para poder conservar pues el avance que se logró a través de la cirugía, ¿no? Sí, también hay que recordar que la salud es la combinación de factores, o sea, nútrete bien, haz ejercicio, ten unos buenos hábitos alimenticios, higiénicos, estéticos, etcétera, y por supuesto la cirugía que te quita algunos estragos que te causan los embarazos, la edad, etcétera, pero definitivamente tiene que ser la combinación de todos los factores. Qué interesante resulta todo esto. Estamos platicando con el doctor Eugenio Rodríguez Olivares. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y el día de hoy estamos hablando en relación a las condiciones de seguridad para una cirugía plástica, y también especialmente en el caso de la cirugía plástica estética, y también estamos hablando de los tipos de cirugía que son más frecuentes, no solamente en esta zona, en todo nuestro país y en general en el mundo entero. En Hospital Semaín, cuando realizamos una cirugía, nuestra prioridad es la seguridad del paciente. Contamos con la experiencia y conocimiento para resolver todo tipo de cirugía, sea electiva o de urgencia. Esto lo logramos gracias a que contamos con la infraestructura y tecnología necesarias, además del respaldo de la unidad de cuidados intensivos para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Hospital Semaín, su cirugía en buenas manos. Y antes de irnos al corte comercial,
estábamos platicando, doctor Eugenio, en relación a los elementos necesarios, las consideraciones para la cirugía de contorno corporal, liposucción, lipoescultura, de transferencia de grasa de una parte a otra del cuerpo. Y bueno, hay algunas cosas que llaman mucho la atención porque quizás sea una de las cirugías en donde más situaciones se pueden presentar a consecuencia de la cirugía, y quisiera que nos platicara usted acerca de todo esto. Sí, mira, la liposucción, que anteriormente era localizada a una sola área, o sea, alguien llegaba y decía, quítame, por ejemplo, este callito de la andadera que tanto me estorba, o quítame las chaparreras, etcétera. En el momento actual es una técnica, pues, como tú lo acabas de decir, de remodelación corporal. Entonces las personas vienen para que les quitemos un poquito de grasa. Ya comenté que no es para bajar de peso, pero estamos hablando de gente en su peso normal o con un poco de sobrepeso, y estos pacientes ya no quieren nada más el callito de la andadera, sino ya quieren de una vez toda la parte lateral del tórax, toda la parte lateral del abdomen, la parte posterior, hacer más marcada la cintura, la parte anterior del abdomen, en un momento dado la parte superior de los montes de Venus, la parte interna de los muslos, las famosas chaparreras. Y entonces ahora, una vez que ya sacaste toda la grasa, pues de una vez inyécteme esa grasa en el glúteo y en las caderas. Entonces ya se transforma en una cirugía de los 360 grados, y además en una cirugía mayor. O sea, ya no es una cirugía chiquita, es una cirugía mayor. Desgraciadamente a los pacientes y a las pacientes los engañan diciéndole que es una cosa muy leve, y no es una cosa muy leve, es una cirugía grande, condiciones pequeñas, pero que estamos haciendo una cantidad de túneles importantes en todo el cuerpo. Y esto trae una reacción metabólica del cuerpo, una respuesta a la agresión que hacemos, y nosotros tenemos que estar preparados para responder a ello, dándole seguridad a los pacientes. Como esto no ocurre, porque muchas personas, por ejemplo en Colombia, hasta le llaman suave brisa a una cirugía que no tiene nada de suave ni de brisa, definitivamente tenemos que tomar consideraciones importantes de seguridad, porque esto ha traído como consecuencia que también, al mismo tiempo de ser la cirugía de las más populares que hay, también es la cirugía que más complicaciones fatales puede presentar si no se maneja adecuadamente. Entonces, por ello es bien importante que quien opere a la paciente sea un cirujano plástico con entrenamiento en todas las circunstancias que están alrededor de la cirugía, que se haga en un hospital certificado, en una clínica que tenga todos los recursos necesarios para hacerla, que se tengan los medios al alcance, aún en un momento dado, las posibilidades de transfundir sangre, de controlar cualquier reacción adversa a medicamentos. Una unidad de etcétera. cuidados intensivos. Pudiera ser hasta tener la posibilidad de una unidad de cuidados intensivos cuando se va a hacer una cirugía de esta cantidad de operaciones, por decir algo, porque si solamente vamos a liposuccionar una sola parte, puede ser una clínica ambulatoria, pero sí te tiene que tener las condiciones adecuadas de seguridad, y el paciente tiene que estar advertido de ello, ya que estas cirugías se han transformado afortunadamente porque caen en las manos inadecuadas, porque se operan en hospitales inadecuados, etcétera, caen en manos no apropiadas, y entonces sí tenemos como consecuencia complicaciones muy serias, en donde en una paciente en un momento dado pudiera hasta perder la vida. Porque creo que ese es un punto muy importante que me gustaría que tocara, doctor, porque algunas veces se ofrecen maravillas que no están al alcance del cirujano realizar. Claro, definitivamente, por ello es muy importante que haya una consulta preoperatoria para conocer perfectamente bien las expectativas de la paciente y la realidad de esas expectativas. Con muchísima frecuencia, pacientes que tienen, ya habíamos comentado, problemas de obesidad. La obesidad ahora la manejamos por una circunstancia que se llama índice de masa corporal, que es hacer una fórmula entre cuánto mide la paciente y cuánto pesa. Entonces, si en esa fórmula la paciente ya pasa a obesidad, definitivamente no está indicado operarla. ¿Por qué? Simplemente porque las posibilidades de complicaciones se pueden ir exponencialmente a 200, 300%. Y como les digo a las pacientes cuando viene una paciente en problemas de obesidad, pero es que yo nada más me quiero hacer esto. Digo, sí, no hay ningún problema hacérselo, pero si usted tiene una complicación, para comenzar, lo mínimo es una estancia hospitalaria prolongada. O sea, que se tengan que dar, en lugar de un día o 2 días hospitalizada, se tengan que dar 2 semanas hospitalizada. Y ya nada más con quedarse 2 semanas hospitalizada, estamos hablando de cantidades de 80, 100, 200 mil pesos
nada más de hospitalización. Entonces, ¿quién va a pagar esa hospitalización? No, pues y ya la comenzamos a pensar más tranquila. Claro. Se infecta la herida, se muere un cacho de piel, etcétera, y todo eso trae como consecuencia que haya necesidad de meterle más recursos. No es necesario meterse en esos riesgos. Definitivamente hay que hacer las cosas bien y hay que operar a los pacientes cuando están en las condiciones adecuadas para operarse, en el sitio adecuado y con el cirujano correcto. Y de esa manera los riesgos se minimizan prácticamente a un porcentaje muy pequeño. Recordar además que ha habido fallecimientos en este tipo de operaciones por una mala evaluación, hasta de pacientes muy jóvenes y hasta de pacientes que están en su peso normal. Pero hay que recordar que nuestra juventud vive, y todos vivimos actualmente, en estados que le llamamos de inflamación silenciosa. La comida chatarra, la anticoncepción, el fumar, etcétera, traen como consecuencias que estemos en estados, el gran cantidad de estrés que hay ahora en las ciudades, aún las ciudades a las que anteriormente llamaban el interior de la República, la provincia, también se han vuelto ciudades estresantes. Entonces definitivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en valorar todos los factores y disminuirlos al mínimo. Y solamente se puede hacer platicando en una consulta con la paciente. Por otro lado, el tercer tipo de cirugía, el que corresponde a las personas generalmente más jóvenes, que es la rinoplastía. ¿Cuáles serían las consideraciones que debemos tomar en cuenta para someternos a una cirugía de nariz? Sí, mira, en términos muy generales, la cirugía de nariz es de las cirugías que más piden los jóvenes. Estamos hablando de adolescentes, adultos jóvenes. Es muy poco frecuente que un paciente ya de arriba de los 50 años te venga a pedir una rinoplastia, ¿no? Pero la cirugía más frecuente en jóvenes es la rinoplastia. ¿Qué condiciones hay que tener? Igual, hay que tener una consulta con mucha frecuencia. También la rinoplastia viene cargada de una cantidad de expectativas fantasiosas, y esa es de las cirugías en donde más frecuente nos llegan los pacientes con la foto de algún artista o de alguna nariz que consideren que esa sería la adecuada para quedar así. Yo normalmente les comento a los pacientes que todos somos diferentes, y efectivamente la nariz es más fácil, porque como a todos se nos ve la nariz, pues digo, si usted encuentra otra nariz igual a la suya, entonces viene y yo le regalo la operación. O sea, definitivamente cada nariz es individual y habrá posibilidades de sacarle jugo o no a esa nariz, ¿verdad? Generalmente las técnicas se fueron desarrollando inicialmente para narices grandes, hacerlas pequeñas, y entonces había muchas posibilidades de trabajar porque había mucho tejido aparentemente de sobra, y entonces pues de esa manera podían quedar las pacientes muy bien. Actualmente hay muchos pacientes con la mezcla de razas que vienen con narices que hay que aumentar, o sea, hay que ponerle estructura a esa nariz para poder sacarle lo que la paciente necesita. Entonces es exactamente igual, habrá que estar checando individualmente al paciente. Y en ese tema de la nariz también ahora hay un concepto que está muy de moda y en el que hay que también que tener mucho cuidado, que es el de la rinomodelación sin cirugía. Esto desafortunadamente, nuevamente, por el tema de las redes sociales y el internet y la mercadotecnia, ya se ofrece hasta en algunos lugares que ni siquiera son consultorios médicos. Entonces, venga aquí, nosotros le inyectamos alguna serie de cosas en la nariz y con eso no va a tener usted necesidad de operarse. O bien le voy a inyectar grasa en la nariz y con eso no va a tener necesidad de operarse, etcétera. Hay que tomar en consideración que la nariz es un órgano funcional, no nada más es un órgano estético. Entonces, si la nariz tiene deformidades físicas, también esas deformidades físicas pueden afectar la función nasal. Por eso tiene que estar bien evaluada la nariz. Y si finalmente lo que se quiere es un cambio estético y no hay problema funcional, a lo mejor alguna técnica de esas pudiera funcionar, pero hay que escogerla muy bien, porque también puede haber complicaciones. Se ha visto casos de que a las pacientes les inyectan algunas circunstancias en la nariz y pueden tener problemas de ceguera o de infartos cerebrales o cosas por el estilo, cuando no saben ni siquiera qué pasó. O tener problemas locales en donde se muere la piel, que la necrosis del tejido, y pierden el ala en la nariz o la punta de la nariz o la columela, con circunstancias catastróficas para la estética. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de técnicas. Igual, muchas personas, no cirujanos plásticos, médicos que de repente se arman de valores y se avientan en quieren poner hilos, y dicen, pues al cabo le pongo un hilito y ya le levanto la punta y ya era todo lo que necesito.
todo ese tipo de tensores, de hilos y todo eso, definitivamente no funcionan. A lo mejor funcionan en los primeros días, pero en general no funcionan. No es algo para solucionar un problema. Por supuesto.